nombre es Daniel Weinstein, soy abogado de la Universidad de Chile, donde salí con distinción máxima. Tengo también un máster en Derecho en la Universidad de Chicago. Llevo ligado a la minería ya más de 15 años. Eh, en los últimos años me ha tocado hacer transacciones mineras por más de 20 mil millones de dólares, entre ellas deals de exploración minera sobre más de 2 millones de hectáreas. Asimismo, he estado involucrado en la ejecución de proyectos de infraestructura minera por un monto en los últimos años que rodea los 18 mil millones de dólares. Actualmente, bueno, soy abogado, trabajo en una oficina de abogados y me dedico sobre todo a ver temas mineros y también de proyectos de infraestructura, especialmente de minería. A ver, creo que en la Convención Constitucional el debate minero no fue el adecuado. No fue lo adecuado porque de la Comisión de Medio Ambiente las propuestas que se hicieron fueron derechamente muy radicales, pero no solo hubo un radicalismo ideológico, no se consideró la realidad de Chile. Por ejemplo, hubo 3 o 4 propuestas, que fue la 230, la 872, 873 y la 730, algo así era, hubo 4 propuestas, en las cuales fueron aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente y en las cuales se hablaba de la nacionalización de la minería, pero nunca se mencionó, por ejemplo, cuál era el costo de esto. Entonces, al final, era un tema más ideológico que un tema de algo que fuera un beneficio para el país, porque nunca se mencionó cuánto costaría esto. Y la verdad es que estas iniciativas estuvieron meses en pie, yo hice varias columnas al respecto, y nunca se aclaró cuál era el costo de esto. Y la verdad es que hasta hoy día el costo nadie lo sabe, porque es muy difícil de calcular. Pero claramente es un costo que, de haberse incurrido, hubiera dejado a Chile quebrado por varios años más y olvidémonos de las demandas sociales. Creo además que lo que salió en la Constitución al final fue una regulación no solo no positiva para la inversión minera, sino que además deficiente. ¿Por qué fue deficiente? Porque la Comisión de Medio Ambiente le propuso al plenario, al pleno de la Convención Constitucional, 3 veces le propuso propuestas. Y la primera vez se le rechazó por completo, la segunda le aceptó un par de artículos y la tercera un par de artículos. Pero el grueso de la regulación que proponía la Convención de Medio Ambiente, el Pleno la rechazó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al final quedó en la Constitución solo 3 artículos. Básicamente un artículo que decía que no se podía hacer actividades en glaciares y otras designadas por la ley, otro artículo que decía que el Estado tenía que hacer una política minera y otro artículo que decía que la regulación minera tenía que tomar en cuenta el carácter finito, no renovable y la solidaridad intrageneracional, lo cual desde el punto de vista económico no hace ningún sentido. O sea, estar fijando, por ejemplo, cuotas de explotación de minerales para dejárselo a nuestros nietos. Pensemos en lo que nos pasó con el salitre, nos dejaron harto salitre. Nadie puede saber si en 50 años más el cobre va a valer algo. De hecho, es muy probable que, bueno, no, ojalá que no, pero ya se están investigando sustitutos como el grafeno. Del litio, ¿para qué hablar? O sea, el litio probablemente en un par de décadas hayan baterías de sodio o de otros que sean más baratas que el litio. Entonces hay que aprovechar el momento. No se puede regular a la minería de la misma forma que tú regularías un bosque o la acuicultura. Y claro, efectivamente ahí sí quieres dejar, tú no quieres arrasar con todos los árboles porque tienes que dejar para futuras generaciones. Con los minerales es distinto. Creo que eso fue lo que dejó, además de la minería misma, que se en 3 artículos, eran otros artículos que también incidían en la minería, derechos de agua, las autonomías y varios más, y creo que en definitiva no eran especialmente positivos para la inversión. Creo que fueron hechos con un sesgo más bien ideológico que pragmático, y creo que faltaron 2 cosas. Uno, escuchar a los expertos, y dos, debate. Creo que eso fue muy importante, así que creo que ahora vamos a tener una nueva oportunidad con la nueva. Yo creo que ya nadie casi pone en duda que se va a redactar una nueva constitución, y creo que vamos a tener una nueva oportunidad. Ojalá que en esta oportunidad se escuchen los expertos, haya debate y se haga y pensemos qué es lo que queremos lograr con la minería. Pensemos qué es lo que queremos lograr y luego hacemos los estudios pertinentes, los análisis
y vemos si se logra o no, y dependiendo de eso se consagra o no en la futura constitución. Pero creo que es muy importante de saber qué queremos lograr y hacer los estudios para ver si se pueden lograr. Porque si lo que queremos lograr es, por ejemplo, obtener mayor recaudación con la minería, eh, meterle un impuesto gigantesco, por ejemplo, sí, va a recaudar los 3 primeros años mucho, pero después va a estrangular a la minería y no va a haber recaudación. Entonces creo que tenemos que determinar el objetivo, luego analizarlo, estudiarlo y ver si se cumple. Y ojalá se haga ese proceso y no se deje como algo más bien ideológico como fue con la constitución recién rechazada. Creo que es importante que se escuchen los expertos, de que se escuchen los expertos, expertos ojalá técnicos, no expertos políticos, porque al final para los políticos siempre está bastante ideologizado esto. Creo que también, como te decía, es muy importante que veamos primero qué queremos lograr con la minería. Quizás, a ver, muchas veces se habla, la minería tiene que haber más recaudación y se habla solo de recaudación y de los impuestos. Esa es la vía fácil. Esa es la vía fácil de, ok, entonces, ¿qué queremos hacer? Cobremos más impuestos. Quizás sería más interesante pensar en una regulación minera que promueva la minería, no solo la minería misma, sino también todo el ecosistema minero, y quizás si se promoviera de forma adecuada a la minería y a su ecosistema, en definitiva eso podría redundar en más recaudación, porque habría más actividad, sin tener incluso que subir los impuestos. Entonces al final creo que tenemos que pensar en qué es lo más adecuado para llegar al objetivo que queremos. Y no irnos quizás por la solución fácil, que siempre es, ok, somos los impuestos. Y creo que al final todos tenemos el mismo norte. Un punto, por ejemplo, en que sí ha habido diferencia es algo que se propuso 3 veces por la Comisión de Medio Ambiente y fue rechazado, que es qué órgano tiene que entregar las concesiones mineras. Recordemos que hoy en día son los tribunales de justicia y se proponía que fuera un órgano administrativo. En general, los abogados, como yo he conversado, la mayoría piensa que tiene que seguir siendo los tribunales de justicia y lo hacen por un motivo de independencia. Al final, cuando un órgano administrativo depende directamente del presidente, los presidentes cambian, las políticas cambian. En cambio, los tribunales tienen la ventaja que son independientes y además tienen un procedimiento muy objetivo. Ahora, yo pienso que no hay que descartar a priori que lo otorgue un órgano administrativo, siempre y cuando se garantice un procedimiento de otorgamiento transparente, objetivo, y el derecho que se otorgue sea un derecho idealmente de propiedad, y si no fuera de propiedad, sea un derecho que en todo caso te dé certeza que no te lo van a expropiar indebidamente, que no te lo que no va a ser tratado injustamente, que si por A, ese motivo tiene que ser expropiado, te van a pagar el precio de mercado o van a tener alguna fórmula como la que tiene como la que existe actualmente, que es traer al presente el flujo futuro. Entonces creo que al final es muy importante la certeza del derecho que tenga el concesionario, un poco independiente de quién lo dé. Hay ventajas que lo den los tribunales, sí, pero quizás también hay ventajas que lo den un órgano administrativo. Por ejemplo, que es mucho más fácil el ir llevando el catastro de qué zonas están pedidas, de qué zonas no. Si se quiere implementar una política minera, creo que también es mucho más fácil. Y creo que, a ver, creo que hoy en día el gran desafío de la minería, desde mi punto de vista, es el permitir la entrada a nuevos actores y el lograr una mayor exploración greenfield. ¿Por qué eso hoy en día no se puede lograr? Hoy en día en las regiones del norte prácticamente un 80% del territorio de la región está tomada en concesión minera, lo cual per se no es un problema si se estuviera explorando y explotando, pero todos sabemos que no. O sea, hoy en día se puede pedir, es muy fácil pedir una concesión minera, no hay que probar nada, y luego la única obligación que tú tienes es pagar la patente, que ahora van a subir las patentes, lo cual es hasta cierto punto un incentivo para que las patentes, para que la gente no vaya eh, acaparando las concesiones mineras, pero hay que estudiar si ese incentivo va a servir o no. Eh, yo tengo la suerte de haber hecho minería en los 5 continentes y el único país en el mundo en que se entregan las concesiones por el Poder Judicial es Chile. No digo que eso sea malo, para nada, pero también digo por otra parte,
no puede ser que todos los países del mundo estén equivocados, nosotros seamos los correctos. Entonces creo que en definitiva hay que pensar. O sea, no digo que la solución sea que se entreguen los títulos mineros por un órgano administrativo, pero digo que tenemos que pensar qué es lo que queremos lograr, en definitiva. Y luego, con lo que queremos lograr, veamos los distintos caminos, hagamos estudios y determinamos qué es lo mejor. Y creo que eso mismo que yo te digo para los títulos mineros, se tiene que hacer para toda la minería en general. ¿Qué queremos lograr? Estudiémoslo, veamos lo más conveniente y eso lo hacemos. Y que no se haga por una razón ideológica. Creo que efectivamente, como señalé al principio, el borrador de la Constitución que fue rechazado recientemente no era pro inversión minera y creo que no lo hacía bien a la minería. Creo que el gran factor que tenía, que lo hacía, que le daba incertidumbre, la verdad es que no era la regulación misma minera, esos tres artículos. El problema era lo que no estaba. Recordemos, recapitulemos un poco. Hoy en día eh, la legislación minera básicamente está en tres pilares: la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el Código Minero. Las dos primeras, la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional, requieren de un alto quórum para su modificación. Y por eso hemos tenido 40 años de bastante estabilidad. En la minería no solo importa tener una buena legislación, sino que incluso quizás es más importante el tener una legislación estable, porque la minería es una actividad que es a muy largo plazo, desde que se empieza a explorar hasta que se empieza a producir pueden pasar 20 años, y requiere muchas inversiones. Entonces a ti no te importa tanto qué es lo que va a haber de aquí a 3 años más. Tú quieres en el fondo saber, ok, ¿y qué va a pasar hasta 40 años más para poder recuperar la inversión? La constitución que fue rechazada tenía estos tres artículos nomás de minería y todo el resto no quedó regulado. ¿Por qué no quedó regulado? Porque el Pleno rechazó 3 veces las indicaciones que hizo, las propuestas que hizo la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, y por eso es algo muy incompleto. Entonces, todo lo que no estaba regulado se podía regular por las disposiciones de esta misma Constitución nueva, se podía regular con mayoría simple de los diputados presentes. Entonces, imaginemos, mayoría simple, los diputados presentes podían decidir el día de mañana que el cobre no se podía dar en concesión, que el cobre no se puede explotar por privados. Y después, en 4 años más, una nueva mayoría podría decir que sí. Entonces, al final, había un gran problema de estabilidad. Podría haber sido 3 artículos muy positivos para la minería, pero el no tener los pilares regulados en una legislación que requiere un quórum de modificación superior o relativamente alto, creaba esta inestabilidad, que no, en mayorías ocasionales iban a poder estar cambiando a cada rato la legislación minera. Y creo que es muy importante en la legislación minera la estabilidad. Pero volviendo ya un poco a tu pregunta, cuando tú preguntas entonces si creo que esto va a facilitar la inversión minera, es hasta cierto punto, porque todavía, en el fondo, ok, la regulación era positiva, la tiramos a un lado, pero sigue persistiendo la incertidumbre. No sabemos qué va a decir la nueva constitución. Entonces, creo que hay un poco de incertidumbre. Creo en todo caso, a ver, que hoy día estamos mejor de lo que estábamos hace una semana, porque si bien hay incertidumbre, por lo menos hay más esperanza. Como te dije, la legislación que se había aprobado, perdón, la constitución que se votó el día domingo pasado, eh, en el fondo institucionalizaba ya la incertidumbre, o sea, no había vuelta atrás. Acá tenemos incertidumbre de qué es lo que va a venir, pero puede venir algo bueno. Entonces creo que estamos mejor que antes, pero todavía falta en el fondo tener más certeza de qué es lo que se va a hacer, y ahí yo creo que se va a normalizar un poco la inversión minera. Bueno, a ver, hasta 2040, bueno, varias cosas. Primero, los yacimientos actuales, muchos de ellos ya no van a estar operativos para el 2040 o van a estar con unas leyes bajísimas, bajísimas. Entonces, hay que considerar para las políticas, lo que ya hablamos, que las leyes mineras van a ser muy bajas. Entonces, si hoy en día cuesta tanto extraer tanto de cobre, bueno, va a costar 5 veces más quizás para el 2040.
Por eso también creo que es muy importante fomentar la exploración minera, sobre todo la exploración minera greenfield. Hoy en día nosotros somos como un heredero que está viviendo de lo que le dejó el papá, pero no generamos nuevos negocios, no generamos nuevos ingresos. Hoy en día, ¿hace cuánto no hay un descubrimiento importante en Chile? Hace muchísimo. Entonces creo que es importante que se fomente la exploración greenfield. Creo que esa debería ser una de los objetivos fundamentales de cualquier gobierno, fomentar la exploración greenfield, que vengan, que vengan nuevos actores que quieran desarrollar minería en Chile, porque necesitamos nuevos yacimientos. Hoy en día en Chile, si tú hablas con algunos geólogos te dicen que está todo descubierto, otros geólogos te dicen no, que hay bastante por descubrir. Estos segundos, en todo caso, lo que tienen que decir, claro, lo que queda por descubrir probablemente va a tener que ser con técnicas más modernas de exploración. Y para eso también se necesitan incentivos tributarios, de financiamiento y de otros. En el fondo, lo que necesitamos es que venga gente a explorar, que tenga las espaldas financieras para hacer una exploración distinta y luego que se puedan realizar los proyectos, que se puedan ejecutar. Creo que eso es clave por así decirlo, la minería continental. Sobre la minería de los fondos marinos, a ver, yo creo que es la próxima frontera, la que viene después de la minería planetaria, astroplanetaria, en asteroides, quizás en otros planetas. Pero sobre la minería en los fondos marinos, creo que el gran desafío que tenemos es cómo hacer que sea sustentable y no contaminar. ¿Tenemos hoy día la tecnología para que eso pase? Pareciera que no. Sí creo que tenemos que empezar desde ya a preocuparnos por la regulación para que no nos pille en el fondo, no que la regulación se adapte a los hechos, sino que ojalá los hechos se adapten a la regulación que tengamos. Creo que tenemos que empezar a pensar en ello y pensando siempre que, a ver, esta va a ser una realidad, no sé si al 2040, al 2060, pero va a ser una realidad. Y lo que tenemos que procurar es que sea algo sustentable y asegurarnos que no contamine los océanos.